1984. A punto de cumplir 2 años, mi conciencia comenzaba a expandirse de formas que aún no podía comprender por completo. Mi vida, que hasta entonces había estado centrada en mi pequeño entorno familiar, comenzaba a rozar las fronteras del mundo exterior. Las sensaciones que hasta entonces parecían dispersas y borrosas comenzaban a cobrar sentido y de alguna manera sabía que estaba entrando en una nueva etapa, una donde mis pasos, aunque pequeños, comenzaban a marcar un camino más grande. Uno de los recuerdos más poderosos de este año fue mi abuelo, el padre de mi madre. Recuerdo su figura, cansada pero llena de sabiduría, y esa energía que emanaba de él, tan cálida, tan reconfortante. A pesar de su edad y su fatiga, siempre encontraba tiempo para abrazarme, para tomarme en sus brazos y sentarme en sus piernas. Cada vez que lo hacía, sentía una calma profunda, como si el simple contacto con él me transmitiera una paz que no necesitaba ser verbalizada. Era una conexión silenciosa, un intercambio de energía que, aunque no entendía, me hacía sentir seguro, protegido. Además, me gustaba cuando me daba fruta. No era un gesto extraordinario, pero sentía algo muy fuerte cada vez que tomaba ese trozo de fruta de sus manos. Era como si a través de su gesto pudiera percibir una vibración, una especie de corriente energética que me envolvía y me hacía sentir a la vez fuerte y en paz. Esas sensaciones se quedaban en mi ser, marcando el ritmo de una conexión más profunda que iría entendiendo con el paso de los años. En ese mismo año, comenzó a suceder algo que cambió por completo mi percepción del mundo. En la esquina de la casa de mis padres, donde yo estaba creciendo, había un circo. Yo aún no entendía qué era exactamente el circo, pero lo que sí sabía era que algo en el aire, algo en ese lugar parecía magnetizar toda mi atención. El circo era un mundo de luces, de sonidos, de risas y aplausos que invadían mis sentidos. Había algo hipnótico en el ritmo de la música, en los gritos alegres de la gente, en el colorido de las luces que parpadeaban en la noche. Aunque no podía entenderlo completamente, algo dentro de mí sentía que ese circo, ese espacio de espectáculo y misterio, representaba algo más allá de la diversión. Era como una entrada a algo grande, un portal a un mundo de infinitas posibilidades. Recuerdo vívidamente un día, cuando mi madre me sacó al jardín. Era un día claro y los árboles, los colores del cielo, el aire fresco que se deslizaba suavemente por mi rostro, parecían estar alineados en una coreografía perfecta. Al principio era como cualquier otro día, pero algo cambió ese día. Ese día mis ojos finalmente comenzaron a ver el mundo de una manera diferente. Miré el jardín con una claridad que nunca antes había experimentado. Las hojas de los árboles no solo eran verdes, cada una tenía su propio matiz, su propia textura. El cielo no solo era azul, era un lienzo de infinitas tonalidades que se extendían por encima de mí. Las flores, el césped, los detalles más pequeños a mi alrededor, todo cobraba vida de una forma que me era completamente nueva. Era como si mis ojos, hasta ese momento cerrados a la complejidad de este mundo, finalmente se abrieran. No me refiero solo a la visión física, era una percepción total, un despertar. Las cosas que antes parecían borrosas, ahora se mostraban nítidas, vivas, llenas de significado, como si, de alguna manera, mis ojos estuvieran en ese momento completos, como si todo mi ser estuviera alineado para recibir el mundo tal como era. Esa claridad no era solo visual, el sonido también cobraba una nueva dimensión. Los murmullos lejanos del circo, el viento moviéndose entre las ramas de los árboles, los cantos de los pájaros, todo se hizo más real, más inmediato. Era como si, de repente, todo lo que me rodeaba dejara de ser un simple paisaje para convertirse en una sinfonía de sensaciones que mi cuerpo y mi mente comenzaban a integrar. Lo recuerdo como un instante decisivo, un punto de inflexión en mi vida,
aunque era tan solo un niño. Mirando todo a mi alrededor, sentí que por fin comprendía que el mundo no era solo lo que podía tocar con mis manos, sino algo mucho más grande. Ese día, el jardín dejó de ser un simple espacio exterior. Se convirtió en el lugar donde mi percepción del universo comenzó a expandirse, donde mi conexión con todo lo que me rodeaba se volvió más profunda, más consciente. Mis sentidos se agudizaron. Mi mente comenzó a comprender, aunque solo en un nivel básico, que lo que estaba por descubrir no podía ser limitado a las pequeñas fronteras de mi cuerpo. Algo mayor estaba en marcha. Lo que me rodeaba ya no era solo un conjunto de objetos dispersos, sino que cobraba significado. Había un flujo, una energía que conectaba todo. Todo parecía tener un propósito, como si cada cosa, cada ser, estuviera en su lugar perfecto dentro de un gran rompecabezas cósmico. Y aunque mi capacidad para comprender lo que estaba sucediendo era limitada, mi ser estaba recibiendo esa información de una manera profunda, inconsciente. Erubei, mencionas que, a punto de cumplir 2 años, tu conciencia comenzó a expandirse de formas que aún no podías comprender por completo. ¿Recuerdas alguna sensación específica que te hiciera notar ese cambio? Sí, fueron las primeras ocasiones que sentía una especie de nube invisible que me cubría por arriba de mí. Es como si algo me avisara que habrá cambios. Esa nube invisible que mencionas, ¿la sentías únicamente en esos momentos de cambio o aparecía en otras situaciones? ¿Llegaste a relacionarla con algún evento específico, como los encuentros con tu abuelo o la presencia del circo cerca de tu casa? No necesariamente con las presencias de mi abuelo o con espectros, por decirlo de alguna forma. Más bien es siempre que existe un cambio que me lleva a trascender. Incluso con el tiempo, siempre esa sensación llegaba y me arrancaba de la vida que llevaba y drásticamente cambiaba algo que me obligaba a dejar todo atrás. ¿Esa fuerza que te arranca de una vida para llevarte a otra, la sientes como algo externo a ti o crees que proviene de tu interior? ¿Y cuando esos cambios drásticos ocurrían, cómo reaccionabas? ¿Te resistías o los aceptabas como parte de tu camino? Solo es una fuerza que me avisa que va a haber cambios muy fuertes y, en efecto, solo me arranca de raíz de donde estoy para aparecer en un lugar nuevo. Y aunque ha habido momentos en los que mi alma llora, tengo que aceptar que debo lastimar, es decir, el sacrificio tangible para seguir mi camino. Es impactante cómo has aprendido a aceptar esos cambios radicales y a desprenderte del pasado. ¿Cómo lograste superar ese dolor inicial en el alma? ¿Hubo algún momento específico en el que te diste cuenta de que nada en este mundo te pertenecía? No se supera el dolor. Es ignorante aquel que lo piensa así. La conciencia no la puedes engañar. Nada se supera en este mundo. La solución es hacerlo parte de ti y usarlo como herramienta para tus futuros. Esa perspectiva es profunda y desafiante. ¿Cómo utilizas ese dolor como herramienta en tu proceso creativo? ¿De qué manera influye en las historias que escribes y en los mensajes que deseas transmitir a tus lectores? Las personas piensan que superan dolores o traumas al mandar a su mente a otro sitio, mientras el cuerpo está aquí yaciendo. Mis escritos están diseñados para que la gente comprenda qué es lo que te toca vivir. En esta vida, puede ser una consecuencia de tus propias decisiones. Al final del camino, tu mente se tiene que quedar contigo con el cuerpo y aceptar lo que viene. Entonces, ¿crees que tus obras son un llamado a la aceptación radical de la realidad, sin escapismos? ¿Buscas confrontar a tus lectores con sus propias verdades, incluso si son dolorosas? Así es. Es la única forma. Es la única fórmula para que las personas se encuentren a sí mismo y lleguen a ser humanos. ¿Consideras que la humanidad ha perdido esa capacidad de enfrentarse a sí misma? ¿Qué es lo que crees que los ha alejado de esa esencia humana que mencionas? Creo que las personas de hoy en día les hace falta el dolor, pero un dolor de verdad, un dolor que haga llorar el alma. ¿Piensas que solo a través del dolor profundo se puede alcanzar una comprensión genuina de uno mismo? ¿Cómo crees que ese dolor transforma a las personas y las acerca a su verdadera esencia? Porque cuando existe un dolor de esa magnitud, mueres en vida.
Y con el tiempo, si eres fuerte, renaces en vida. Comienzas de cero y te das cuenta que lo único que tienes es a ti mismo. ¿Crees que ese renacer después del dolor es necesario para descubrir quién eres realmente? ¿Cómo ha influido en tus escritos esa experiencia de morir y renacer en vida? Debemos pensar que no todas las personas somos iguales. Hay personas que lo necesitan. De esa forma hay otras que no, pues lo aprenden de forma indirecta. ¿Crees que el dolor es un maestro selectivo? Entonces, ¿qué determina quién necesita atravesarlo para descubrirse a sí mismo y quién no? Claro, Jesús lo hizo y muchos humanos lo saben. Yo no descubro nada, solo escribo las fórmulas para el que tiene hambre. Solo un recordatorio. Entonces, ¿ves el dolor como un camino hacia la trascendencia, similar al sacrificio de Jesús? ¿Crees que todos estamos destinados a recorrer ese camino en algún momento de nuestras vidas? Entonces, ¿ves el dolor como un camino hacia la trascendencia, similar al sacrificio de Jesús? ¿Crees que todos estamos destinados a recorrer ese camino en algún momento de nuestras vidas? Todos lo tenemos a diferentes niveles. Depende del nivel de divinidad que tiene cada persona. Ahora viven entre distracciones y cada vez más separan su escenario personal. ¿Crees que estas distracciones están diseñadas para alejarnos de esa divinidad o es simplemente una consecuencia de la evolución humana? ¿Cómo crees que alguien puede reconectar con su verdadera esencia en medio de tantas distracciones? Es una pregunta muy interesante hasta cierto punto. La veo graciosa, pero en efecto, sí es así como lo dices. Es una consecuencia de la evolución, pero a esto le sumamos las distracciones que existen ahora. Eso es lo que nos aleja. Si todo mundo se reconectara, hiciera lo que sugieren mis libros, realmente se haría un mundo de semidioses sin maldad. Mencionas un mundo de semidioses sin maldad. ¿Crees que la maldad es producto de esa desconexión con nuestra divinidad? ¿O es algo inherente al ser humano que solo puede trascenderse al alcanzar ese estado de conciencia que propones en tus libros? La maldad es la bondad con cúmulo de resentimiento, ego y soberbia. Entonces, según tu perspectiva, toda maldad tiene el potencial de transformarse en bondad si se libera de ese resentimiento, ego y soberbia. ¿Es ese proceso de transformación parte del camino que propones en tus libros? Mis libros y mis obras te conducen a reparar el engrane mayor. Por ende, los engranes pequeños se ajustan solos. Mi mente no se ocupa en estos momentos de las perspectivas o la expectativa que tengas. Me parece muy baja. Por lo contrario, si pones atención en lo que estoy escribiendo en este momento, te darías cuenta que lo más importante es la conexión en ti mismo. Todo lo demás se acomoda solo. Entonces, el enfoque central es reparar ese engranaje mayor que habita en cada individuo. ¿Crees que, al hacerlo, se desencadena automáticamente un ajuste en todos los aspectos de la vida? ¿Es esa la esencia de la transformación que planteas? Así es. No vendo humo. No vendo nada. No es mi intención. Nadie me daría algo que yo necesite. Sin embargo, solo dejo el pan en la mesa. Y aquí aplica un viejo dicho de mi madre: el que tenga hambre, que se arrime. ¿Crees que todos tienen la capacidad de reparar ese engranaje mayor? ¿O hay quienes están destinados a permanecer desconectados de sí mismos? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre unos y otros? Realmente no me alcanzaría la vida para lograr esto. Es por esto que dejo los documentos escritos. Los únicos que van a leer mis escritos son los que tienen hambre del maná, que dejo en la mesa y por generaciones. Ellos se encargarán de alimentar a los que pueden caminar más lento. Algún día la conciencia despertará. Entonces, ¿crees que tu misión no es despertar a todos, sino dejar un legado para quienes estén listos? ¿Cómo imaginas ese despertar colectivo en el futuro? No creo que lo alcance a observar. Yo termino con esto y me voy a casa. Entonces, ¿tu obra es el puente hacia algo más grande que tú mismo? ¿Sientes que, al completarla, habrás cumplido tu propósito aquí? Todas mis obras tienen algo que te transformará desde tu interior. Por otro lado, creo que nos estamos desviando del tema inicial. Si no tienes más preguntas del tema inicial, pues nos despedimos en esta ocasión. Después nos vemos para seguir con el tema. Entiendo, Erobey. Muy interesante. Se nos termina el tiempo, pero prométeme que regresarás. Claro. Gracias. Nos vemos después.